Ok, nuevamente, buenas noches and good evening para todos, for everyone. Como les venía diciendo hace un momento, pues la idea o pues el fin de esta online session es explicarles las siguientes dos evidencias que hacen parte de la guía número 2. Entonces, en el día de hoy vamos a explicar una nueva evidencia que se llama crónica y vamos a explicar el segundo cuestionario que hace parte de esta guía. Ya el primer cuestionario, pues ya ustedes, pues ya lo explicamos la vez pasada con los temas y todo lo que tenían que hacer allí. Ahora tenemos un nuevo cuestionario. Entonces, primero vamos a explicar la evidencia que se llama crónica. Para poder completar esta evidencia, les recomiendo que presten mucha atención porque tiene características específicas. Ya ustedes pues vienen trabajando conmigo hace varias semanas y pues ya saben que cuando no hacen algo o dejan de hacer algo que pide la evidencia, pues no se las apruebo. La idea es que siempre esté muy pendiente a las instrucciones que se dan en estas sesiones en línea para que puedan completar las evidencias correctamente. Listo, entonces por favor prestar mucha atención y todos esos compañeros que no asisten a las sesiones, recordarles nuevamente la obligatoriedad de ver las grabaciones, porque si ha pasado con algunos cuantos compañeros que no están viendo las grabaciones y cuando envían las evidencias, pues envían lo que no es o lo envían incompleto o lo están enviando incorrecto. Entonces, por eso, mucha atención a continuación. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla. Y vamos a empezar a explicar la evidencia. Entonces, las dos evidencias. Entonces, la primera pues digamos que esta va a ser nuestra última sesión en línea desde la plataforma de Territorium. Ya ustedes saben que desde la otra semana pues vamos a tener unos cambios que pueden ser o van a ser traumáticos al comienzo. Esperemos que no sea un proceso largo de acople. Entonces vamos directamente, ya ustedes saben cuál es el camino que seguimos dándole clic en el botón de contenido del curso. Vamos a ir a la carpeta proyectos. Todavía estamos en la fase 1, pero en este momento estamos ya en la guía de aprendizaje número 2. Ahorita abrimos el material. Primero vamos a abrir la guía de aprendizaje. Ustedes sabemos que ya ustedes la han estado viendo estos días. Es la misma que abrimos anteriormente. Le damos clic aquí para acceder al PDF y pues nos vamos directamente a buscar las evidencias de inglés. Entonces, la vez pasada tuvimos el cuestionario. Un momento, por acá. Y la videoentrevista virtual, ¿cierto? Con pues todas las preguntas que debían responder, etcétera, etcétera. Estas evidencias o esta evidencia en particular de la videoentrevista virtual, ¿qué les recomiendo? Para que también lo repliquen en sus fichas. Que tanto el texto, que ya ustedes saben que es obligatorio enviar con el video, lo tengan allí a la mano. Por si acaso en la nueva plataforma tenemos que volver a enviarla. Porque recuerden que esta videoentrevista virtual, el cuestionario anterior, la crónica de hoy y el nuevo cuestionario no hacen parte de los resultados de aprendizaje que ya se evaluaron, que son los de la vez pasada. Entonces, esto se está revisando a paso lento porque estamos haciendo lo otro primero y en cuanto a lo del backup y todo eso. Entonces, probablemente estas evidencias, o yo les pediría que las personas que no la enviaron, no envíen nada. Es más, estas dos evidencias, lo voy a decir ahora desde el comienzo, estas dos evidencias, lo que es la crónica, bueno, la crónica, sobre todo la crónica por el cuestionario, si tienen que van a tener plazo hasta el día domingo. Se supone que es hasta el lunes, pero se supone que el día lunes la plataforma ya no va a estar disponible. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo para el cuestionario? Que estudien el día de mañana, jueves, el día de mañana, viernes, y a más tardar el sábado,
todos, por favor, completen el cuestionario. No sabemos cómo va a ser en la nueva plataforma la parte de los cuestionarios, entonces no podemos esperar que el día lunes, de pronto, cuando empiece la nueva plataforma, de pronto no vamos a encontrar ese cuestionario enseguida disponible. Entonces, recomendación, solamente esta semana vamos a trabajar en el cuestionario. La crónica, que es la otra evidencia, la pueden ir realizando, pero por favor no la envíen por ahora. Todavía no la vayan a enviar. Esperemos cuando la nueva plataforma empiece, allí sí, ya saben, los espero para que envíen la evidencia, la crónica, y los que le haga falta enviar la videoentrevista virtual. Estamos ahí para que tengan eso en cuenta. Los voceros, por favor, se encargan también de replicarme esa parte, porque es muy importante que el cuestionario lo realicen preferiblemente a más tardar el sábado 30. No esperemos el domingo a última hora, y se supone que el lunes ya no lo podrían hacer desde territorio. Entonces, ya saben. Bueno, para la siguiente evidencia crónica, ¿ustedes qué van a necesitar? La vez pasada, yo cuando estuvimos en la clase, expliqué cómo se trabaja con el past simple, ¿cierto? Con el past simple tense. Me refiero al pasado simple en inglés. Hablábamos de lo que son verbos regulares, verbos irregulares, del auxiliar did, cuando vamos a utilizar la negación, did not, y el did cuando vamos a hacer interrogación. Esta parte la explicamos la vez pasada, está en el material. Les mostré qué puntos específicos del material estudiar, así que en este punto deberían ustedes repasar esa parte. Cuando hablamos de una crónica, nos referimos a un documento escrito. Pero en este caso, lo que necesita o lo que me pide la crónica es lo siguiente. Seleccione un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo. O sea, icónico y con trayectoria importante en el mundo. Cuando hablamos de un personaje icónico y trayectoria en el mundo, es que debe ser un personaje internacional, con historia, de acuerdo con su perfil profesional. ¿Cuál es su perfil profesional? El de ustedes, el que estamos formando en este momento como coordinadores de procesos logísticos. Entonces usted, del área de procesos logísticos, de logística, usted va a escoger, va a buscar, va a investigar un personaje que haya sido icónico o que lo sea todavía, pero en el área suya. No va a escoger un jugador de fútbol, no va a escoger una persona que no le aporte nada a la sociedad, otro tipo de personajes. No, tiene que ser un personaje que esté incluido en el mundo de la logística. La logística es algo tan amplio que van a tener muchos personajes para escoger. Entonces, ese personaje que ustedes escojan, que sea un personaje importante internacional, usted va a buscar en internet, como dice aquí, información sobre esa persona. Pero ojo, no es hacer una biografía, es hacer una crónica. Si usted no sabe qué es una crónica, averigüe qué es una crónica y a qué se refiere, pero en nuestra crónica en particular, ustedes van a tener que utilizar el pasado, porque se supone que si es un personaje icónico y con trayectoria, quiere decir que la mayoría de información y sus logros ya sucedieron. Entonces usted va a utilizar verbos en pasado en su crónica. Entonces, cuando usted haya seleccionado el personaje, realice una crónica escrita. Esta vez usted no va a grabarme nada, ni un video, ni un audio, una crónica escrita. Ojo, con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria personal del personaje, profesional del personaje. ¿Qué quiere decir? El que envíe un documento con estilo de biografía automáticamente no se le va a aprobar, porque no le están pidiendo ni dónde nació, ni con quién vivió, ni quién es la mamá, ni quién es el papá, ni cuántos hijos tuvo. No.
realiza una crónica escrita con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. Usted va a arrancar su crónica diciendo: yo escogí a tal personaje, este personaje nació en tal país, en tal año. Listo, usted puede arrancar así. Su trayectoria, sus hechos más importantes son los siguientes: aportó mucho en el área de la logística, en el área del transporte, por tal y tal y tal y tal motivo. No es solamente copiar y pegar, porque no solamente así va a funcionar. Usted sí va a buscar la información de ese personaje en English y usted va a crear un documento con esa crónica. Pero ojo que tiene que haber verbos en pasado. Por ejemplo, Juan Andrés Pérez nació. Nació está en pasado, ¿cierto? Y creció en el tal país, en tal ciudad. Desde tal momento empezó ahí usted va desarrollando su crónica con todos esos hechos importantes del personaje. No tiene que incluir bibliografía, no tiene que incluir conclusiones. Hay personas que a todo le quieren colocar conclusiones. En el folleto colocando conclusiones, en la no. Los informes llevan conclusiones, bibliografías, los folletos no llevan eso. Un folleto era un folleto con información. Cuando hablamos me refiero a la anterior evidencia. Entonces, en esta crónica no necesitamos una introducción, no necesitamos un desarrollo, no necesitamos una bibliografía ni conclusiones. Es una crónica. Y usted va a empezar, es como si contara la historia de alguien, pero sin contar datos biográficos, sino datos sobre su trayectoria profesional. Esa va a ser la clave para que usted apruebe esta evidencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo voy a evaluar en la crónica. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, ya saben. Primero que todo, sí, tiene que estar en inglés, claramente, todo. Segundo, no es una biografía. Tercero, tiene que haber verbos utilizados en pasado, sea en negativos, negative, afirmativo, affirmative o interrogativo, interrogativo. No importa, pero deben haber verbos, cualquier verbo que usted utilice que le sirva para su trabajo en pasado. ¿Cuánto va a tener de largo su trabajo? No es necesario que haga 2, 3 hojas, porque cuando yo veo 2, 3, 4, 5 hojas, automáticamente ya uno sabe que solo fue copiar y pegar. Entonces, más no va a ser mejor. Entre más preciso, más directo, más específico y más honesto sea el trabajo, mucho mejor. Porque hay personas que a veces creen que porque envían 10 hojas, eso es un buen trabajo, cuando claramente se nota que pues la mayoría fue un copiar y pegar y muchas veces no saben lo que están copiando y pegando. Y como es en inglés, pues no es la idea que digamos que se vayan a complicar escribiendo mucho, sino que sea algo resumido, pero tampoco va a ser un párrafo que lleva 10 palabras como esto. Tiene que ser algo donde de verdad se note un trabajo que fue hecho por ustedes, primero que todo, que no ha sido una copia. Hasta el momento he encontrado unas cuantas personas que han enviado cosas que no fueron hechos por ellos. Automáticamente, ustedes saben, yo lo había advertido, que esa nota enseguida alguien envía algo que no es suyo, pues la nota es de no aprobado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hubo alguien que envió un folleto que ni siquiera era sobre coordinación de procesos logísticos, sino que encontró un folleto por ahí y era de diseño de software. Lógicamente se notó que pues ni lo había hecho y que fue una copia y la puso como si fuera autoría propia. Entonces, evitémonos esos inconvenientes, porque cuando se vuelve repetitivo, ustedes saben que eso se puede reportar, y pues cuando hay fraude, pues ustedes ya saben lo que sucede en esos casos. Entonces, esa es la primera evidencia. Para esta primera evidencia, no hay que explicarles como tal nada nuevo,
porque esta evidencia crónica hace parte de las otras dos evidencias. De las otras dos evidencias que son la del cuestionario y la de la videoentrevista virtual. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que les comento. O sea, ya digamos que lo que les expliqué la anterior sesión tiene que ver para esta parte de la crónica. Sin embargo, me voy a detener en dos detalles específicos de unos errores que estuve viendo en varios trabajos, sobre todo en la videopresentación. Bueno, aprovecho para recordar algo. La videopresentación no era sobre ustedes mismos, ¿cierto? Era sobre un familiar, sobre un amigo, ¿cierto? Hubo algunas personas que tal vez no estuvieron en la sesión, no vieron la grabación y lo que hicieron fue un video presentándose a ellos mismos. ¿Cuál es la nota ahí? No aprobado, ¿cierto? Porque las evidencias, así estén bien, lo que usted haya enviado, si no cumple con lo que se pide, no se les va a aprobar. Ya eso también se ha explicado algunas veces. Entonces voy a reforzar un par de temas donde varias personas han tenido bastantes errores. No tanto en la parte de pronunciation, porque la parte de la pronunciation, digamos que en esa primera evidencia de videopresentación no iba a ser tan dura o tan rígida la evaluación como si ya en la parte de la videoentrevista virtual. Sin embargo, hubo muchos errores en los siguientes temas que estaban en el material y que se les pidió que estudiaran. El primero, personal pronouns. Cuando hablamos de personal pronouns, nos referimos a todos esos pronouns que utilizamos para poder llevar a cabo una conjugation correctamente. Por ejemplo, I, you, he, she, it, que son los personal pronouns in singular. Y tenemos por otra parte we, you y they, que son los personal pronouns en el plural. Hubo personas que hicieron mal, por ejemplo, estaban hablando de su hija y decían he, o estaban hablando de su hijo y decían she. Esto es inglés básico, basic English, y aquí no pueden haber este tipo de errores. Pueden haber muchos errores en conjugación, en pronunciación, pero en lo básico no pueden haber errores porque eso es algo que ustedes deben estudiar, que se explicó y no puede haber errores. No puede haber ese tipo de errores. Si usted está hablando de un personaje que es masculino o masculino, no puede utilizar she. Si usted está utilizando o está hablando de un personaje femenino o feminine, no puede utilizar he. Entonces, este tipo de errores no los quiero volver a ver porque ya de aquí en adelante este tipo de errores, automáticamente esa evidencia se va a calificar con error y va a tener que repetirlo. ¿Por qué? Porque esto es lo básico y es por lo menos lo que en estas primeras guías usted debe aprender, que le debe quedar claro. A por lo menos aprender a diferenciar entre los personal pronouns y usarlos perfectamente, no correctamente, sino perfectamente. Entonces, confundir estos dos pronombres o personal pronouns es una falla grande, un error grande y no se va a pasar más de aquí en adelante. Así como otro tipo de errores que a algunas personas se les mencionó y que no se iban a volver a aceptar. Entonces, si yo estoy hablando de mi hija, yo no voy a decir he plays, ¿cierto? Porque yo no estoy hablando de él, sino de ella. Entonces, esto está mal y yo de aquí en adelante, cuando vea este tipo de errores, ya ustedes saben que su evidencia va a estar mal y va a tener que repetir para que corrija y aprenda cuál es la diferencia entre he y cuál es la diferencia entre she. Eso es como lo primero. Varios errores, no fueron muchos, pero hubo personas específicas que lo cometieron. Ahora sí, un error que es más normal y que sí es más aceptable, que es el uso de los possessive.
Cuando hablamos de los possessive, me refiero a my, your, his, her, its, para el singular. Y para el plural tenemos our, tenemos your y tenemos their. Estos sí son errores más comunes y que tardarían un poco más en ser aprendidos, porque ya depende de cada persona que lo estudiara más, que lo usara más y que pues, lo tuviera mucho más en cuenta. Entonces, aquí vuelve y juega. Si yo estoy hablando de mi hija, o sea, estoy hablando de ella, she, y yo voy a hablar de algo que le pertenece a ella. Por ejemplo, mi hija tiene un carro, ¿cierto? Y si yo voy a decir su carro es azul, ese su tendría que ser her, que es el posesivo para she. Pero si yo voy a hablar de mi hijo y voy a decir que mi hijo tiene un carro, yo voy a decir su carro es blanco. Pero como es mi hijo, ya yo utilizaría his, ¿cierto? En el caso que sea ellos o ellas, por ejemplo, si yo tengo mi hijo y mi hija, yo como diría, ellos salieron o ellos salen todos los fines de semana. Ellos vendría siendo they, ¿cierto? En el caso de ellas también sería they. Si yo tengo dos hijos, yo diría they. Si yo tengo dos hijas, yo diría they también, porque they funciona para masculine y para feminine. Entonces, si yo en inglés voy a decir ellos, mis hijos, juegan fútbol, yo diría they play soccer. Si yo voy a decir ellas juegan o ellas corren, ellas corren, yo diría they run. En el caso del posesivo para ellos y ellas, yo utilizaría their. Entonces, el their hace referencia a ellos. Entonces, si yo digo que yo tengo dos hijos y ellos tienen un perro. Mis dos hijos tienen un perro. Entonces, si yo voy a decir su perro, pero de ellos, ¿cierto? Su perro es, pongámosle blanco. Yo diría, their dog is white. Porque me estoy refiriendo al su de ellos. Si fuera ellas también, ellas tienen un perro. Su perro es blanco. Y sería igual, their dog is white. Entonces, tenemos que aprender que si vamos a hablar del su de él, en inglés es his, el su de ella en inglés es her, y el su de ellos y ellas es their. Entonces, ¿qué pasó en algunas presentaciones que estaban diciendo, hablando de su hija y utilizaban his? O lo contrario, están hablando de su hijo y utilizaban her. Este es un error más común, más tolerable. Sin embargo, deben aprender a diferenciar todos los possessive y utilizarlos correctamente. También vi muchos errores donde ni siquiera utilizaban ni siquiera his ni her, sino que utilizaban your. Decían, mi hija tiene tantos años, no sé qué, su tal cosa, y decían your. No, your es como si dijeras, es el su de usted, su de tú. Entonces, tampoco pueden utilizar el your con él o con ella. Y el my, por favor, la pronunciation no es mi, es my. Entonces, digamos que quería como un poquito reforzar esta parte porque sí hubo errores, sobre todo en el uso de she, en el uso de he y en el uso de los posesivos his y her, para que lo tengan en cuenta y lo empiecen a aplicar de aquí en adelante. Otra cosa, el I, yo lo mencioné en una de las primeros momentos, siempre va en mayúscula. Al comienzo de una oración, en la mitad de una oración, de segunda
oración, de cuarto en una oración, al final de una oración, siempre se escribe en mayúscula. Si usted lo escribe en minúscula es un error gramatical, entonces estaría mal. Entonces el I, nosotros estamos acostumbrados que solo escribimos mayúsculas al comienzo de una oración, después de un punto, después cuando son nombres personales o nombres de países, ¿cierto? Entonces, el I en English siempre va a ir en mayúscula, siempre. ¿Ok? Entonces, para que eso lo tengan en cuenta, porque es algo bastante común que se cometa ese error. Bueno, eso como era un paréntesis para ya ahora empezar o retomar lo que tiene que ver con el cuestionario. Entonces, el cuestionario, bueno, íbamos en la parte de la crónica. Ya saben, ya la crónica la expliqué, ya dijimos cuáles son las características de esta crónica para que la puedan aprobar, qué no deben incluir, qué sí deben incluir. ¿En qué tipo de documento? ¿Un documento de Word o un documento en PDF? No envíen otro tipo de documentos. Si quieren agregar fotos, agreguen, no importa, pero a mí, en este caso, como es una crónica, lo más importante es el texto. Utilicen bien los puntos, utilicen bien las comas. ¿Por qué? Porque hay veces que no están utilizando los signos de puntuación y peor aún, cuando se graban, están leyendo como si las comas y los puntos no existieran y no debería ser así. Listo, entonces, eso en cuanto a la crónica, ya entonces quedó explicada esta parte y hasta ahí llegaría la primera parte de la guía número 2. A partir de este momento empezaría la segunda parte de la guía número 2. Y la segunda parte empieza con un nuevo cuestionario. Y para este nuevo cuestionario vamos a estudiar un nuevo material, que es el que se llama English Level 3. Entonces, vamos a abrir el cuestionario, voy a mostrarles las preguntas, voy a mostrarles los temas que hay y después les explico algunos de esos temas. Entonces, el cuestionario, igual que todos los cuestionarios, tiene 15 preguntas, 10 preguntas de gramática y 5 preguntas finales donde hay una comprensión de lectura. ¿Cuánto tiempo? Aquí dice 30 minutos, creo que es 30 o 40, pues en la plataforma siempre a veces es diferente a lo que dice la guía. Y ya saben, para el cuestionario es el material que dice English Level 3. Entonces vamos a abrir el cuestionario antes del material y vamos a mostrar cuáles son las preguntas que hay para que ustedes sepan cuáles son los temas que van a estudiar. Entonces, vamos al último link que aparece acá abajo. Bueno, ya estamos en la carpeta de guía de aprendizaje 2. Ya abrimos la guía de aprendizaje y vamos al final. Aquí están las 3 primeras evidencias en este que dice English, donde está el espacio de la crónica. Y para las nuevas 3 evidencias es el link que está debajo, que ya no dice GA2 que termina en AA1, sino que dice GA2 y termina en AA2. Y aquí empieza cuestionario. Es la evidencia que deben realizar. ¿Hasta cuándo? Preferiblemente hasta este sábado. ¿Por qué? Porque el domingo a última hora no sería lo mejor, pues sin embargo tienen tiempo hasta el domingo porque se supone que la plataforma Territorium va a estar disponible hasta el día domingo y que ya el lunes no estaría disponible, ¿cierto? Pero entonces, como decía ahorita, por si alguien llegó ahora a última hora, no esperen el día lunes porque ya la plataforma Territorium se supone va a estar fuera del aire, se supone que no van a poder entrar a Territorium. Entonces, si usted no hace el cuestionario hasta el día, si usted hace el cuestionario hasta el día sábado, a mí me va a dar tiempo el día domingo de descargar esas notas. De todas formas, ¿qué les recomiendo adicionalmente? Cuando todos terminen su cuestionario,
por favor, tomen pantallazo tómenle pantallazo al resultado, ¿ok? Para que usted tenga ese soporte de que hizo el cuestionario y que lo aprobó. En este momento nos toca tener ese tipo de cuidado porque no sabemos qué pase el día lunes con todo lo que ya se haya realizado. Entonces, por eso les pedía, la evidencia crónica ustedes la van a ir desarrollando, pero no la van a enviar todavía en la plataforma. Y el cuestionario, complétenlo, y cada uno cuando lo apruebe, tome un pantallazo, lo guarda en su computador, en su celular, donde lo haga, y tenga esa imagen allí por si alguna cosa sucede. Listo, entonces vamos a abrir el cuestionario. Vamos a ver. Un segundo. Profe, qué pena, el cuestionario a nosotros o a mí no me aparece activo. Sí, eso estoy viendo porque yo lo coloqué y vamos a verificar por qué no aparece. Voy a verificar en la otra ficha por qué no aparece. Dame un segundo porque debería aparecer porque ya está configurado. En caso de que haya algún problema con ese cuestionario, porque yo lo estaba viendo, aparece como si fuera un borrador. No sé, o sea, no sé si tenga que ver con algo ya sobre el cambio de la plataforma, porque no sabría si es por eso. Entonces déjenme ver si puedo editarlo nuevamente, porque yo lo había configurado para que apareciera ahorita. O sea, lo había configurado desde la parte de la fase de análisis. Y sí me aparecía a mí, porque al comienzo me aparece así, pero ahorita me aparecía, entonces no sé por qué ahora no quiere aparecer. De todas formas, en caso de que ya de pronto no sé si lo hayan sacado, ya no se puede hacer o se configuró de que no se puede hacer por ahora. Vamos a mirar porque yo ahorita lo configuré tal cual como lo volví a configurar porque no sé por qué no aparecía. Entonces vamos a ver qué pasa con las configuraciones. Sin embargo, miren que está disponible, ¿cierto? Dice en febrero, mes del 25 de marzo, o sea que debería aparecer. Entonces no sé por qué no aparece. Entonces vamos a ver un momento, esperar un momento a ver si, porque las fechas están bien, se pueden dar cuenta que dice, cierto, marzo, pero aparece como si fuera un borrador. ¿A ustedes qué les aparece allá cuando entran en la plataforma? No, profe, no aparece nada. O sea, Bueno, aparece en blanco la parte de abajo donde se supone que debería aparecer el cuestionario. O sea, no aparece nada allí. No, señor. Bueno, déjame ver si creo que ya podría saber qué fue lo que sucedió. Déjame ver, estoy en la 05. Vamos a ver si ya nos permite o ya nos aparece fecha. Ya, entonces, dame un segundo. Profe, ya, a mí ya me apareció. Sí, ya, entonces voy a explicarlo desde esa ficha y luego lo habilito en las demás. Listo, Profe, a mí entonces, ya me aparece. sí, ya, digamos que ya vi cuál era el problema. Bueno, nosotros estábamos por acá, vamos, proyecto, fase análisis, actividad proyecto 2, guía de aprendizaje 2, link que dice actividad de aprendizaje A2 a A2, ¿cierto? Entonces, la primera es la del cuestionario, que es la que vamos a hacer. Estas dos últimas evidencias, presentación y documento escrito, van a quedar pendientes para cuando la nueva plataforma ya esté funcionando, ¿ok? Entonces, vamos a abrir el cuestionario. Entonces, ya mire que ya se puede, ya todo bien acá. Entonces, vamos a dar, como siempre hacemos, presentar evaluación. Tenemos media hora exactamente. Son 15 preguntas y como siempre les recomiendo que den clic en este cuadro para que se les abra en una ventana nueva. Entonces, tenemos 10 preguntas.
Las primeras 5 preguntas, número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, ustedes tienen que arreglar, por decirlo de esa forma, darle orden a la oración. Tenemos un grupo de palabras separadas, por ejemplo, aquí tenemos group, is, the, adventurous, Tom, in, must, the, ¿cierto? Tenemos un grupo de palabras. Ustedes lo que tienen que hacer es darle un orden y escoger entonces la que esté ordenada de la forma correcta. Si usted cree que la número 3 que dice Tom, the most adventurous is in the group, usted escoge la 3. Y así, la 2 lo mismo. Arreglar la oración que quede en orden. Sin embargo, aquí yo ahora les voy a explicar, aquí más que todo estamos viendo el tema que tiene que ver con la parte del superlativo, ¿ok? Y la parte de los comparativos. Ahorita voy a mostrarles para que cuando ustedes vean ahorita el material, se den cuenta más o menos de eso. Nosotros en English, así como en español, por ejemplo, yo voy a decir Barranquilla es la ciudad más calurosa del país. Puedo decir Bogotá es la ciudad más fría del país. Puedo decir, por ejemplo, lo que sea. Un ejemplo, Quito es la ciudad más alta de Sudamérica, por poner un ejemplo X. Cuando yo me refiero, cuando yo digo que algo es lo más, ahí estoy utilizando el superlative, ¿cierto? Pero cuando yo comparo, estoy utilizando el comparative. Por ejemplo, si yo digo, Bogotá es tan fría como Boyacá, por decir un ejemplo. O Cartagena es igual de calurosa que Barranquilla, y ahí estoy comparando, ¿cierto? Ahora vamos a ver en English cómo se haría eso. Y de esa forma es que ustedes van a poder escoger el orden correcto de las primeras 5 oraciones. De la número 6 a la número 10, usted va a encontrar diferentes temas. En la número 6, ustedes van a tener que escoger entre la palabra correcta para completar la oración. Dice, that movie you recommended to me was very. Ya es escoger el adjetivo correcto. Eso en cuanto a las 6 y las 7. En la oración número 8, usted tiene que conjugar el verbo. El verbo está entre paréntesis. En este caso es el verbo think, que es pensar. En este caso, usted va a escoger la conjugación correcta, dependiendo de lo que diga la oración. En la número 9 lo mismo. En la número 9 ya hay 2 verbos, un verbo al comienzo y un verbo al final. El verbo al comienzo es el verbo eat, comer, y el verbo al final es el verbo knock, que es tocar, pero tocar la puerta, por ejemplo. Ya usted va a escoger cuál de las 2 conjugaciones es la correcta para completar la oración, que es en la número 10, el verbo drink y el verbo make. Lo mismo, conjugarlo correctamente para que la oración tenga sentido. Y finalmente, la 11 a la 15, Reading Comprehension. La Reading Comprehension, usted tiene un texto que va desde Hello Again hasta donde dice Lucy. La pregunta número 11 sería esta. What sentences are in past tense? Ojo con lo que dice en paréntesis. There are more of one answer. La número 12 ya sería falso verdadero. La número 13, falso verdadero, 14, falso y verdadero, y 15, falso y verdadero. La 11 sí es una pregunta de selección múltiple. Listo. En esto es lo que consiste el cuestionario, que hace parte de la guía 2, pero la segunda parte, ¿cierto? Entonces, ahora yo les voy a explicar un poco sobre el superlative y el comparative in English. Entonces vamos ahora sí, después de haber visto el cuestionario, vamos a cerrar la carpeta que dice Guía de Aprendizaje 2 y vamos a abrir la carpeta donde está el material de formación y vamos a buscar cuál es el material, el que dice Level 3.
Level 3, amazing facts. What I like about technology, what I have done in life is how things happen. Estos son los 4 materiales para estas evidencias de la segunda parte. Entonces, vamos a buscar en dónde se encuentra el superlative y el comparative. Entonces, vamos a abrir el primer material que se llama Amazing Facts. Esperemos a que cargue. Bueno, cuando termine el cuestionario, no se les olvide al final dar clic en enviar para que les aparezca la nota. Bueno, el primer material, perdón, que se llama Amazing Facts, vamos a ver los temas. Entonces, miren, aquí tenemos el tema de Describing People and Places y tenemos el Comparative y el Superlative in English. Entonces, para esos primeros puntos del cuestionario, vamos a ir al primer material, Amazing Facts, y vamos a ir directamente, pero al material, perdón, al topic number 2. Lo buscamos dando clic en las flechas, que está a partir de la diapositiva número 15, creo. No, el 16. Comparative and Superlative. Entonces, miren esos 3 ciudades que aparecen en el mapa, perdón, en la diapositiva. Tenemos una ciudad Barranquilla, una ciudad Medellín y una ciudad que es Bogotá. En la primera sentence tenemos Barranquilla is a big city. En la segunda tenemos Medellín is bigger than Barranquilla. Y en la tercera tenemos Bogotá is the biggest city in Colombia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la primera oración tenemos un hecho, una oración, ¿cierto? Donde alguien dice que Barranquilla es una ciudad grande. Dice una ciudad grande. En ningún momento la oración dice que es la más grande, la menos grande. No, dice es una ciudad grande. El adjetivo big es grande. Para poder nosotros en inglés o en English formar el comparative y el superlative, tenemos que conocer los adjectives, los adjetivos. No podemos hablar en comparativo ni en superlativo si no hablamos con los adjetivos, ¿cierto? Por ejemplo, grande, pequeño, gordo, flaco, angosto, ancho, verde, amarillo, azul. Los colores son adjetivos, etcétera, etcétera. Una característica de los adjectives en English es la siguiente. Los adjectives no tienen plural en English. Entonces, si yo digo que yo tengo, en español yo digo, yo tengo 2 carros rojos. En English, el adjetivo no lleva plural. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración? I have 2 red cars. El adjetivo no lleva plural. Entonces, vamos a hacerlo acá. Tenemos el adjetivo color red. Los colores de colors son adjetivos. Entonces, si yo voy a decir que yo tengo 2 carros rojos, yo diría I have 2 red cars. En Spanish, yo diría tengo 2 carros rojos. ¿Qué características diferentes vemos en estas 2 oraciones? Primero, en ambos tenemos 2, ¿cierto? 2 y 2. ¿Qué quiere decir? Que esta es una oración cuyo sustantivo está en plural. Carros, cars. Rojos, red, no lleva plural. Los adjetivos en English no llevan plural. Entonces, si tenemos 2 carros rojos, simplemente yo voy a decir 2 red cars. Y adicionalmente, ¿qué otra cosa notan allí? Que en English todos, siempre, sin excepción,
los adjetivos van delante de los sustantivos. In Spanish, primero es el sustantivo, luego el adjetivo. In English, first the adjective, then we use the substantive, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. The adjective in English no tienen plural y los the adjective in English van antes del sustantivo, no después como en español. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Ahora, volvemos acá. Medellín is bigger than Barranquilla. Cuando en English yo voy a comparar dos cosas, en esta ocasión estoy comparando dos ciudades, the city of Barranquilla with the city of Medellín. Cuando yo voy a comparar dos ciudades, comparar, en este caso lo voy a hacer con respecto al tamaño. Entonces yo tengo Barranquilla is a big city, pero si ya yo voy a comparar entre estas dos y yo tengo seguridad de que una es más grande que la otra, yo voy a hacer lo siguiente, voy a decir Medellín is bigger. Ya pasamos de decir grande a decir más grande. En English, ese más se transforma en la terminación ER. Si yo digo Medellín is bigger than Barranquilla, estoy diciendo que Medellín es más grande que than Barranquilla. Cuando ustedes en una oración vean que hay un adjetivo terminado en ER y después viene la palabra than terminada en N, ustedes probablemente estén ante una oración que está en comparative. Pero si por el contrario yo voy a decir Bogotá is the biggest city in Colombia, aquí yo no estoy comparando, ¿cierto? Porque nada más estoy hablando de una sola cosa, en este caso una sola ciudad. Como nada más estoy hablando de una sola ciudad, yo solamente hablo de esa ciudad, Bogotá, y ya no voy a decir bigger, sino que voy a decir the, empieza con the, biggest, termina en EST, city in Colombia. Pasamos de comparar con bigger a decir que algo es lo más, superlativo, superlative, the biggest. Entonces, para formar el comparative, agregamos ER. Para formar el superlative, utilizamos el the primero y luego el adjetivo terminado en EST. ¿Por qué se agrega una G? Estos son detalles que en inglés deben aprenderse de memoria. No hay una razón realmente para eso, son reglas. Y, por ejemplo, con la palabra big, simplemente pues la regla es añadir una G al final adicional. Hay reglas para eso, pero es más fácil realmente aprenderlo de memoria, porque si nos aprendemos las reglas, pues las reglas no son 100%, no se cumplen al 100%. Tenemos otro adjetivo, el adjetivo hot, que es caliente, es lo mismo. Villavicencio is a hot city. Cúcuta is hotter than Villavicencio. Y después sale Barranquilla is the hottest city in Colombia. Y así ustedes tienen que aprender a utilizar el comparative y el superlative. Y no tanto aprender a usarlo, sino aprender a qué identificarlo. Porque si en algún momento a ustedes le están hablando sobre dos camiones, un camión grande, un camión que sea el más grande o un camión que sea más grande que el otro, donde van a hacer algún tipo de transporte, usted tiene que identificar si están comparándolos o están afirmando que es el más grande o el más pesado, etcétera, etcétera. Hay un detalle a tener en cuenta. Cuando hay palabras largas, como en este caso populated, populated es poblado, pero poblado como adjetivo. Cartagena is a populated city. Medellín is more populated than Cartagena. Cuando hay palabras largas, literalmente las reglas así, palabras largas, no vamos a agregar
ni el ER al final, ni el ES al final, sino que vamos a utilizar more y vamos a utilizar the most. Estas son cosas que con el tiempo se aprenden, no enseguida y al día de hoy, con la práctica y el estudio. Entonces, anteriormente yo decía, mire la diferencia, yo decía, Villavicencio is a hot city, Cartagena is a populated city. Hasta aquí normal. En el comparativo yo decía Cúcuta is hotter, o sea, al adjetivo le agregaba una ER, palabra corta, pero como esta palabra es larga, ya yo no voy a agregarle nada a esa palabra, sino que voy a colocar primero el more. More populated, pero el than sí sigue funcionando. Siempre que vean el than y el more o el adjetivo terminado en ER, ustedes saben que es comparative. Y en el caso del superlative pasamos de decir hottest o decir biggest a decir the most, la más poblada. Medellín es más poblada. Entonces, detalles que deben repasar en el material, que deben aprender y pues después se dirigirán al cuestionario para responder pues las preguntas como ya les expliqué. Entonces, digamos que con eso pues quería compartirles en la noche de hoy, explicarles sobre la evidencia crónica, cómo realizarla, qué lleva, qué no lleva, no enviarla en esta semana, sino cuando empiece la nueva plataforma. El cuestionario, como les pedí, completarlo, por favor, a más tardar el día sábado, a más tardar. Yo sé que les han dicho de pronto que no hacer nada en el momento, no hacer más evidencia, sí, no hagamos más nada, pero este cuestionario vamos a responderlo. En caso de que llegue alguna notificación que nos diga la líder, no responden el cuestionario, sino hasta después, pues se les hará saber. Por el momento, responder el cuestionario, más tardar el día sábado. Si lo pueden responder el día viernes, mejor el día sábado, para de pronto alcanzar a descargar como ese listado de personas que lo alcanzaron a hacer, para tenerlo en cuenta para cuando ya empiece la nueva plataforma y poder evaluar los raps de en la nueva plataforma y todo eso. Listo, entonces digamos en eso corresponde, quedan pendientes la evidencia presentación y la evidencia video documento escrito, pero. Profe, ¿Okay? una pregunta. Sí. Profe, en conclusión a lo del video de la presentación, es simplemente presentar a un familiar, o sea, puede ser un familiar, una presentación de mi hija y ya. Familiar, o sea, cuando referimos a familiar era, o cuando se explicó eso, ya se explicó se dijo que podía ser, es más, hasta ese momento se dijo, pues, si no tienen ningún familiar, pues podrían presentar a un amigo o algo así. Pero la evidencia nunca pedía que se presentaran ustedes mismos, entonces hubo algunas personas que no tuvieron en cuenta como ese detalle, entonces era presentar a alguien más como tal. No, pero ya no hay tiempo, sí. No, en este momento no, porque todo está cerrado hasta cuando ya empiece en la nueva plataforma. Pues ya depende, porque ya se hicieron los cortes. ¿Qué quiere decir? Que pues ya los que aprobaron ya, y los que no han aprobado, pero que van a seguir, que digamos que quieran seguir adelante, que si digan, no, sí, nosotros vamos a seguir, pues se les abre como un comité para que se comprometan. Probablemente se les dará un día para completar tales evidencias, y si después de esos días, por ejemplo, no las envían, pues ya ahí sí ya no se podría hacer más nada. Digamos que así más o menos funciona, pero eso de todas formas eso lo hace la líder. No es que ya no vayan a poder, no pueden ahora, porque ya pasó la oportunidad. La oportunidad era hasta el día 25. ¿Por qué? Porque como sucede ahora lo de la nueva plataforma, eso digamos que hay que hacer un stop para dejar todo listo y esperar lo que venga y poder pues ver cómo se va a trabajar en esa nueva plataforma. Entonces los que ya aprobaron, por decirlo de esa forma, y ya quedan aprobados
Ya eso se descarga las notas y ya usted aprobó su resultado de aprendizaje, ya usted aprobó todo y ya no debe nada. Los que quedan debiendo, pues como ya no cumplieron en las fechas, se abre un comité, un plan de mejora, que es como una recuperación, entre comillas, pero después de haber hecho una reunión con el equipo ejecutor, que son los que decidiríamos quiénes siguen y quiénes no. Pues no lo decidimos nosotros realmente, sino el aprendiz, porque el aprendiz es el que va a decidir, usted va a continuar, si quiere enviar lo que le falta, sí, bueno, usted no, bueno, entonces usted no. Más o menos como sería algo así. Ok, profe, muchas gracias. Listo, entonces digamos que eso era lo que quería compartirles en este día. Ya, pues ya conmigo no habría más nada en esta semana. Igual ya de aquí ya es hasta el lunes. Ya mañana es festivo. Nosotros no volvemos a trabajar hasta el día lunes. Les pido por favor que no escriban ni sábados, ni domingos, ni lunes festivos, ni viernes en la noche, porque no se les va a responder. Algunos instructores lo hacen, a algunos líderes les toca, porque a veces les toca, pero nosotros no trabajamos ni sábados, ni festivos, ni domingos. Usted puede escribir un correo, usted puede esperar o dejar su pregunta allí, pero no puede llamar un fin de semana, no puede llamar un festivo, porque no se les va a contestar y realmente no es lo ideal. Usted sí tiene la plataforma abierta 24 horas todos los días, pero la plataforma es la que está funcionando. Nosotros tenemos nuestros horarios y por eso también el viernes también, una vez ya llega a cierto momento de la tarde, a menos que tengamos sesión en línea un viernes, pues es diferente. Pero de resto, sábados, domingos no escribir, sábado, domingo no llamar, festivos no llamar, a menos que sea una situación diferente, como de pronto esta, donde hubo que apurarse el fin de semana. Aún así, ya las instrucciones estaban dadas. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que escriben esos días, no se les va a responder y después creen que de pronto no les responden, que no les responden, y simplemente es porque no era el momento para hacerlo. Entonces, si hay preguntas sobre estas dos evidencias, por favor háganlas antes de apagar la grabación. Sí, señor profe, buenas noches. Bueno, Sí. Profe, lo que pasa es que, bueno, yo tuve un inconveniente esta semana. Lo que pasa es que yo subí la semana pasada, o bueno, fue como a principio, sí, fue el viernes de la semana pasada subí la evidencia de las 8 preguntas, sí, que eran leer las 8 preguntas en inglés y responderlas en inglés con su debido Word en escrito con todas las preguntas y las respuestas, pero el profesor de matemáticas por error respondió la evidencia diciendo que no correspondía a matemáticas y pues la dejó con error. Entonces, pues yo la respondí ayer, que me dijeron que volviera y la subiera y la respondiera, pero entonces para recomendarle que está sin calificación. O sea, sigue Bueno, todavía. bueno, digamos que eso ya lo mencioné ahora. Les estaba mencionando ahorita que, o sea, nosotros las evidencias que teníamos que sacar como sea y revisarlas rápido eran los de la anterior guía. De esta guía 2, digamos que como no hacen parte de lo que había que evaluar ahora, porque esa videoentrevista virtual hace parte de estas mismas evidencias de hoy. Entonces, de eso, yo particularmente no he revisado ninguna videoentrevista que hayan enviado después del viernes hasta ahora, porque digamos que lo que nosotros teníamos que hacer era no solamente las fichas de ustedes, sino las otras fichas que teníamos pendientes. Nos tocaba hacer un trabajo largo para poder dejar todo listo antes del cambio de plataforma. Entonces, la mayoría de personas que estén aquí de pronto enviaron la entrevista y no se les ha revisado porque realmente no he tenido el tiempo para esa evidencia en particular. Solo se estaba revisando folletos, video presentación, porque mucha gente dejó todo para última hora. Hubo mucha gente que el 25 de marzo a las 11 de la noche estaba enviando evidencias.
Esas personas que hasta el 25 a las 11:40 de la noche estaban enviando evidencias son las que nos acapararon el tiempo del martes y de hoy. Porque si hubiesen hecho eso con tiempo, cuando era, digamos que no hubiésemos pasado todo lo que pasó, porque hubo mucha gente que dejó todo, pero cuando les digo todo, es todo. Incluso estaban enviando todavía las evidencias de comunicación. Entonces hubo una ola de evidencias que tocó revisar, que eran las que tocaba revisar sí o sí, porque las de videoentrevista virtual no entraban como tal en la calificación que tocaba dejar lista en el momento. Sin embargo, se les van a revisar y sin embargo, ténganlas en su computador, ténganlas en su celular, donde sea que ustedes trabajen, por si pasa algo y no me da tiempo de revisarla en la plataforma Territorium, las puedan ustedes subir nuevamente en la otra plataforma. O sea, en este momento, como nosotros no sabemos qué va a pasar, no sabemos si, digamos, esa sincronización entre plataformas vaya a funcionar al 100%, se puede perder alguna información, por eso se están haciendo los backups, se están descargando datos para tener eso ahí en caso de que suceda una catástrofe y pues suceda algo que de pronto se borre todo, o sea, no sincronice nada, podría suceder, pero como ya las notas están descargadas, no hay problema. El problema podría ser, por ejemplo, que tú enviaste, como ya tú lo enviaste nuevamente, eso me aparece a mí, pero no lo he revisado seguramente. Por lo que dije ahorita, o sea, todas esas evidencias que hacen parte de esta guía, ni las miré porque no eran la prioridad con respecto a a los tiempos que teníamos para eso. Hubo gente que creo que pensaba que la videoentrevista virtual también como que tenía plazo hasta ya no iban a poder enviarla más. No, eran las evidencias que hacían parte de la guía 1. Los de la guía 2 todavía sigue hasta más tiempo, porque recuerden que son 6 evidencias de inglés y apenas llevamos 4. Faltan todavía explicar 2 más, o sea que todavía hay tiempo para enviar todo, pero menos los cuestionarios, porque recuerden que los cuestionarios sí se cierran. Entonces, si el cuestionario número 1 no lo hicieron, pues ya no lo van a poder hacer ni ahora, porque ya, digamos, porque ya se cerró. Ya tendrían que esperar la próxima apertura en la próxima plataforma. Listo, entonces las videoentrevistas virtuales he revisado muy pocas, la verdad. Ya después lo que enviaron del viernes en adelante creo que no, porque revisé las que habían enviado antes del viernes, antes de que cayera la ola de evidencias de última hora. Ah, bueno, profe, gracias. No, y es que tenía la duda por lo que pasó ahí el inconveniente con el profe de matemáticas, entonces como me quedó ahí de probada, entonces pues quería como preguntar ahí cuál era el paso a seguir, pero bueno, pues Y ya. bueno, lo otro del cuestionario, recuerden que pues solamente está activo uno, ya ahorita configuro el otro porque de pronto hay 2 fichas que todavía no se ha configurado el cuestionario, que aparecía como que no se podía hacer. Ya eso también lo mencioné ahorita. Preguntas Vale, profe. sobre estas evidencias, Hola, profe, buenas noches. Luz Rodríguez. Luz. Profe, yo le quería preguntar, no me quedó claro, para el cuestionario que nos toca hacer, solo hay que estudiar el punto 2, ¿cierto? O sea, porque lo que pasa es que el punto 2 de ese tema es el que aparece en las primeras 5 preguntas. Lo otro ya son temas de conjugación, entonces pues ya la parte del pasado ya lo expliqué. Y hay otros temas que vamos a explicar, pero para las evidencias que siguen, porque este material es para las evidencias próximas, las otras 2. Entonces, en ese cuestionario, comprensión de lectura, no necesitan estudiar material, sino es leer el texto y pues a partir del texto responder las preguntas de la comprensión. Y las otras 5 preguntas que están por ahí son de conjugación, entonces como que usted escoja la conjugación correcta. Sin embargo, pues también ahí hablan algo del pasado, hay algo del past tense, y pues ahí ustedes digamos que podrán utilizar deducción un poco para poder escoger la correcta. Pero hay unos temas que lo que pasa es que va a haber muchos temas que no necesitan ser explicados, porque hay muchos temas que de pronto son de vocabulario, temas de leer y no de pronto, como en este caso, cuando expliqué el pasado, yo tenía que explicar
el auxiliar did con respecto al auxiliar do y does del presente, pero esos fueron temas que ya se explicaron anteriormente. Ok, profe, muchas gracias. ¿Algo más sobre las evidencias de esta semana? Bueno, vuelvo y comento la crónica, hacerla, pero nadie la puede subir a la plataforma, no la suban ahora. La crónica la pueden realizar y tenerla lista para subirla en la otra plataforma. O pues la otra semana cuando sepamos qué vaya a pasar. Si la tienen que hacer, ir haciendo, si les da tiempo de ir adelantándola, pero no enviemos nada nuevo por la plataforma en cuanto a evidencias, porque pues, no va a servir de mucho por cuanto a que pues, va a haber cambios. Entonces es mejor esperar la nueva plataforma y se sube la crónica en esa nueva plataforma. ¿Algo más? Si no, pues los que ya no tengan más dudas pueden ir saliendo, pueden ir, digamos, ir a hacer sus otras actividades y ya pueden ir a descansar los que no tengan más preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, digamos que el tema de material de apoyo que nos dejan en la plataforma, digamos que trata pues de uno de tratarlo de realizar, entender pues el tema, pero digamos que otras plataformas que uno, o por lo menos pues practico el Duolingo, pues que de pronto pues digamos los temas que por lo menos estos temas que estoy explicando en el cuestionario son temas de organización de frases, ¿sí? Un tema de colocar el TIC, el IU, ¿sí? Entonces es colocar, pues organizar la frase, yo lo veo en estas plataformas de aprendizaje, pero no sé de cuántas otras plataformas nos digo, pero me interesa mucho también, sí, en proceso de aprendizaje en inglés, entonces me interesa mucho. Bueno, recuerden que yo solamente les muestro como la parte donde están los temas, pero si se acuerdan la primera vez que vimos la parte de inglés, yo les dije, el material es extenso y hay comprensión, hay práctica, entonces si tú quieres profundizar en algunos de esos temas dentro de la misma plataforma, dentro de la misma parte de inglés, de curso de inglés, hay otros puntos en la parte de arriba de ese menú. Yo les dije la primera vez, todo aquel que quiera profundizar mucho más puede completar todo el nivel. Sin embargo, como sé que por tiempo nadie lo hace, porque es la realidad, nadie lo hace por tiempo, pero el que lo tenga, les dije esa vez, el que tenga tiempo y espacio puede dedicarle ese tiempo a todo el curso de inglés como tal de cada nivel, porque miren que el material se llama Level 3, o sea, nivel 3. Hay una cantidad de cosas, pero yo solamente les digo qué material estudiar para que por lo menos esa parte sí lo hagan, porque si yo les digo, entren y completen todo lo que aparece ahí, pues ustedes no van a saber a dónde dirigirse y es demasiado. Entonces, por eso les muestro solamente un punto de todo lo que contiene el material. Entonces ahí en ese mismo material tú vas a poder profundizar más sobre cada tema. Listo, profe, muchas gracias. Ya en la ficha 04 ya está el cuestionario habilitado. Falta ya las 6, nada más. De resto ya el cuestionario está listo en los otros. Listo, entonces creo que no hay más preguntas. En este momento vamos a parar la grabación.